de las circunstancias. Evidentemente el teatro tiene también esa función. O sea, cuando yo estoy diciendo, hombre, la Numancia se representó en el cerco de Zaragoza, en la guerra napoleónica. Bueno, el teatro también tiene esa función, pero ciertamente, es decir, yo creo, y eso creo que ocurre con todo el Teatro Mayor de Cervantes. En el caso de la Numancia, como se da esta otra circunstancia de representación colectiva, pues se ha dado en esas circunstancias trágicas y después se ha convertido en un mito. En realidad no representamos una pieza dramática, representamos un mito que, aunque no se entienda en escena, en el fondo da igual, porque lo que tratamos es de evocar un mundo, una identidad, una filiación colectiva, que bueno, que también el teatro es eso, pero me parece que el teatro no solo es eso. Yo creo que Eduardo quería decirte que hay algunas tragedias españolas que a él y a mí nos parecen superiores a la Numancia. Estáis en vuestro perfecto derecho. Infinitamente superiores. Sí. Bueno, él ya ha dicho que le llevó 22 años darse cuenta, ¿eh? No, pero yo creo que el hecho de los numantinos no mueren todos. Es mentira, ese mito lo crea Cervantes. O sea, se llevan esclavos, los romanos se llevan unos cuantos esclavos, bastantes esclavos, porque si no hubiera sido. Pero la idea en sí y cómo está. Bueno, viene, sí, efectivamente. Bueno, lo recoge. Perdóneme usted, señor, lo recoge. No, pero a mí sí me parece, por la estructura, en cuanto que la comparas con una tragedia griega. Es decir, no estoy diciendo que sea dramáticamente bien, pero el hecho de dar el salto de los coros a esos personajes alegóricos, a mí me parece que es una genialidad, perdonadme, pero me parece a mí que soy de ciencias. Yo no he tenido la educación, desgraciadamente, de Eduardo Vasco, y me cuesta todavía muchísimas cosas tener que hincar los codos cada vez que voy a hacer un clásico, porque no era mi campo de formación, ¿no? Pero evidentemente yo sí le he encontrado esa calidad dramática como mosaico trágico, porque cada una de las escenas, si tú las separas, tiene una entidad bastante grande. Yo seguiré defendiéndola, y además a mí me parece maravilloso que con 36 actores no perdiéramos dinero, y eso ya me parece que es como para darle un beso a Cervantes a través del cristal del tiempo. Que no tuviera el campo de formación que ha tenido Vasco no quiere decir que no haya tenido una importante formación. Canseco pertenece al TEM, el mítico Teatro Estudio de Madrid, de William Layton, al que luego se incorporaron Narros, al que luego se incorporó José Carlos Plaza y tantísima gente importante del teatro español contemporáneo. Luego estudió realización en Alemania, y también ha estado en televisión dirigiendo programas como Zarabanda con Camino Ciorda y realizando los míticos Estudios 1 que deberían volver, porque era una manera de formarse en el teatro importante, y de ahí que la gente de una generación así como la de Canseco y la mía haya una posible formación teatral sólida, cosa que ahora o vas al teatro o no la tienes. Una persona quería hablar. Sí, bueno, yo como intervine al principio, y luego ya vosotros habéis estado todos, yo no he dicho que era muy difícil de hacer Cervantes, pero tengo que decir que cuando uno dirige un espectáculo normalmente tiene la suerte de enamorarse de él. Ahora ya no es tan fácil. Ahora, hace tiempo quizás sí, yo soy de las que puedo presumir de haberme enamorado de todo lo que he dirigido. No sé si lo elegí antes o después, no estoy segura, pero siempre he hecho todas las obras verdaderamente enamorada, y creo que así fue el caso de esta función también. Quiero decir que a pesar de todo, a pesar de las dificultades, yo en esta... quizá porque Eduardo sabía las razones ocultas que yo no sabía. Yo solo sabía que se me había encargado hacer a Cervantes, que yo no lo conocía teatralmente, pero me interesó muchísimo y traté de buscarle las vueltas por todos los lados, y yo me creí esta historia de lo difícil que debe ser en el momento en que hay un modelo. Por un lado, la historia de lo inocente que se puede ser
y que se debe ser hasta que uno empieza a comprender que van a dar el 0,02%, ¿verdad? Pero siempre merece la pena reinventarse. Esa es, por lo cual yo asocio a Cervantes en mi carrera con un autor que ya, por supuesto, yo sí había tenido la suerte de leer en el colegio el texto de Cervantes entero, bueno, entero no era, eran trozos, pero bueno, lo leíamos en el colegio por obligación, así que tampoco te enterabas de mucho, pero yo no conocía el teatro de Cervantes y el teatro de Cervantes me enseñó un camino en aquel momento, además, que era qué significaba no ir con el modelo. Yo me lo creí hasta el final, qué significaba no estar de moda, qué significaba tener que construir un contramodelo como tuvo que hacer en La Entretenida frente al mundo de Lope, por ejemplo, que es lo mismo. La Entretenida es al teatro lo que es, y lo sabéis mejor que yo la mayoría de vosotros, lo que es el Quijote a las novelas de caballería. A mí, como alguien que sabe que lo de la creación o el trabajo artístico es muy largo, es un camino larguísimo, pues un paso en medio de eso que suene. Es que quizás sí, dentro de 20 y tantos años, en esos laboratorios se haya fragmentado el teatro de tal manera, porque yo ahora veo a los chavales haciendo Pero de Malas y digo, jope, ¿y estos de dónde han sacado esa libertad de acción? Los actores jóvenes, ¿cómo se enfrentan a este texto con esa libertad? ¿Están más preparados que los anteriores? Bueno, me parece que seguramente él, como García Márquez o el otro, no estaban llamados a hacer todo a la vez. Si ya se metieron por un sitio, pues el teatro exige un entrenamiento, una manera de mirar el mundo y desde luego dedicación. Si la dedicación se la dio a la prosa fundamentalmente, pues vamos, que es un poco, que también es lo oportuno del momento, ¿no? Y se encontró al monstruo de Lope ahí y cualquiera le hacía frente. Pero que yo creo que hay mucho que aprender de todas formas, aunque sea un autor muy difícil, yo sí lo creo. Hola, buenas tardes a los 5. Un comentario y una pregunta muy rápida para todos. Os escucho y da la sensación de que la conclusión de este diálogo, al menos para mí, es un poco que Cervantes era, además de un mal poeta, un medio fracasado, un mal dramaturgo y... Como la leche. Ya, eso también. Sin embargo, sí, y por supuesto, y un novelista genial, pero bueno, estamos hablando del teatro. Quiero decir, sin embargo, en uno de los diálogos de ayer tuvimos aquí a Álvaro Tato, junto con Luis Alberto de Cuenca, que nos dieron un poco la visión contraria. Los que tenemos la suerte de estar durante todas las jornadas tenemos un poco las diferentes versiones de todos los expertos que venís aquí, y no solo nos dio la visión contraria, sino que nos contagió con ese entusiasmo que él trae siempre y que nos hizo ver que Cervantes no solo para él estaba vivo, sino que a todos los lugares a los que Ron Lala había ido, tanto con Cervantina como con las obras anteriores, había triunfado de una manera descomunal y que las cifras así lo avalan además. Entonces, frente a esto que nos decía Álvaro Tato y lo que nosotros nos habéis contado, yo os quería preguntar si es que es este otro tipo de propuestas como las que está haciendo Ron Lala las que a lo mejor pueden conectar o dar otro tipo de vuelta o de explicación de Cervantes al público de hoy, o cuál es la opinión general que tenéis de este tipo de representaciones, que no sé si llamar adaptaciones o cómo llamarlas, porque realmente son obras que son otra cosa, ¿no? Pero bueno. Vamos a empezar por Vasco, que ha hecho un Quijote de Azorín en el que se ve los territorios literarios y físicos de Quijote y de Cervantes, y funciona y tiene un éxito tremendo, pero no es Cervantes, es más, es Azorín. Gracias. La cuestión, gracias por la pregunta, es la siguiente. ¿Por qué Ron Lala no hace Cervantes? ¿Por qué no hacen una comedia de Cervantes? ¿Por qué no usan exclusivamente el texto de Cervantes? Bueno, porque lo que han hecho ha sido adaptar Cervantes a su formato, que es un formato espléndido y en el que convierten a Cervantes en algo lúdico, yo creo que incluso pedagógico en ciertos momentos y muy divertido. Con lo cual es lo que se ha hecho en el teatro toda la vida. Es decir,
adaptar o contar Cervantes a mi manera, digamos, ¿vale? Eso básicamente es lo que hacemos nosotros haciendo una puesta en escena, aunque la hagas de la Numancia. Es decir, cuentas la historia desde tu punto de vista, desde tu experiencia y con tu talento y con lo que tengas. Pero claro, la cuestión es si vamos a tener que hacer un 50-50 con Cervantes, reescribiendo prácticamente todo el texto para dárselo con cuchara a los espectadores, como norma, es decir, a mí que eso lo agarro en la me parece fenomenal porque eso lo hacen fenomenal, pero yo creo que hay que hacer a Cervantes, hay que hacer a Lope. Por otro lado, esta cosa que dices de lo malo que era en los versos, no sé qué, es que no se puede ser todo en la vida. El pobre Lope era un pésimo novelista y otras pésimas cosas, y no hablemos del resto. Entonces, la idea de todo esto es un poco volver a la pregunta que he hecho yo antes, es ¿qué es lo que nos interesa que quede de Cervantes? Es decir, hay un montón de tragedias, Manolo, anteriores a Cervantes incluso, tragedias, las prelopistas, todas estas cosas, con estructuras igual, hasta mejores que la Numancia, y con incluso mejor verbo, yo diría, incluso más griegas, si me apuras. El caso es que, ¿por qué empeñarnos en la Numancia? Probablemente en el caso de Manolo,